Sean bienvenidos en este nuevo domingo. Hoy es el último domingo en el conteo después de la fiesta de la Epifanía, también llamado el domingo de la Transfiguración del Señor. El versículo de esta semana está en Isaías 62. Sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Que nuestro devocional, nuestro culto sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema del día es el brillo y la gloria de Dios roto en lo humano. En la aparición del Hijo del Hombre se anuncia su sufrimiento. Oremos. Gracias, Señor, porque tu verbo es la luz que nos guía. Y ahora ábreme los ojos, oh Dios, para que pueda ver lo que es importante. Porque entonces descubriré los múltiples colores de esta tierra y viviré. Y entonces descubriré un sentido de las cosas que valga la pena y viviré. Y entonces tendré ojos para con la gente que me rodea y viviré. Entonces la vida se me alumbrará como sol, porque tú, Señor, me abres los ojos para que pueda ver aquello lo que es importante. Amén. Vamos a escuchar la lectura bíblica. Vamos a entonar nuestro primer himno, el himno número 38 de nuestro himnario Manual del Culto Cristiano. Himno 38. Jesús divino, gran Rey del mundo.
Y ahora sí, escuchen las lecturas bíblicas para este día. La primera lectura, la del Antiguo Testamento, está en el libro del Éxodo, capítulo 3, es el llamado de Moisés. Capítulo 3, los primeros 10 versículos. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Y entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y cuando Yahvé vio que él iba a mirar, lo llamó en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Y Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Yahvé: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vamos a leer también o escuchar la lectura de la epístola que está en la carta de Pablo a los Corintios, la segunda carta, capítulo 4, versículos 6, parece, 6 a 10. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos,
llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hasta aquí la epístola del domingo. Palabra del Señor. Y el Evangelio, el texto de mi predicación, está en el capítulo 17, según el evangelista Mateo. Los primeros 9 versículos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Y allí se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es estar para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor. Y entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hermanas, en mi época de estudiante y luego en la segunda mitad del pasado siglo también, había numerosos teólogos y pastores, muy preparados, por cierto, que se autocalificaban de escépticos, porque ellos desconfiaban de todo lo que sonase a palabras grandilocuentes, sonoras, fantásticas. Y les traía malos recuerdos, sí, de los grandes discursos políticos. Sobre todo a los teólogos europeos, los alemanes que habían luchado en la iglesia confesante. Así, por ejemplo, no les gustaba la transfiguración porque les parecía que estaba como fuera de lugar, porque no les cuadraba la vida diaria de ese humilde maestro que era Jesús, que era siempre discreto, que más bien huía de cualquier manifestación divina. Y cuando hacía algún milagro, muchas veces le decía: vaya y no le digas a nadie.
Y estos teólogos sugirieron que el acontecimiento sucedió después de la resurrección, porque en esos 40 días ya a mí realmente sucedían muchas cosas sobrenaturales. Y ahí ya no se notaba la diferencia de una más o menos. Alegaban que Jesús era verdadero, o sea, 100% hombre, lo cual es correcto. Y que un suceso sobrenatural como ese podría confundir a los pobres ignorantes, o sea, a nosotros, muy poco cultos como los pescadores, los discípulos, etcétera. Yo había predicado de este tema no hace tantos años atrás. Y hasta cierto punto creo que tenían razón. Porque sí quedaron confundidos. Y estos tres quedaron confundidos realmente. Los tres discípulos que Jesús se llevó. Pero por otro lado, la intención de Jesús era justamente otra. No dudo que a Pedro, a Jacobo y a Juan, en el momento realmente los dejó perplejos, confundidos sería la palabra correcta. Sí. ¿Y a quién no? Yo creo que yo estaría en lo mismo, si a mí me sucede algo así. Pero yo creo que Jesús quería que estos tres líderes de grupo, porque ellos eran el tipo más de líder, comenzasen a entender, o sea, a captar que su maestro, su rabí, no era solamente un superhombre. Porque uno siempre cuando ve a Jesús actuar como sanador o hacedor de milagros, siempre piensa, sí, en la figura del hombre, Jesús. Y más el concepto de superhombre. Hombre que tiene superpoderes. Y como tal, es llamado justamente Hijo de Dios. Así llamaron también muchas veces a los grandes profetas de la antigüedad. Pero además Jesús era totalmente hombre, humano. Y de eso ya no tuvieron duda alguna. Si llevaban más de 2, casi 3 años viviendo diariamente, comiendo, durmiendo juntos ahí con el Maestro. Pero al mismo tiempo era verdadero y totalmente Dios. Y captar eso probablemente a sus discípulos les costaba, y yo creo que a nosotros todavía nos cuesta. Cuando tenemos la imagen de Jesús, tenemos la tendencia de pensar en Jesús más como un hombre muy importante, muy poderoso, un gran predicador, y vaya que lo era. Y este pequeño y probablemente muy corto, según el relato también, episodio en el monte, aunque sí los dejó absolutamente perplejos a estos discípulos y confusos. Ahí eso sí que no dejó duda en cuanto a la divinidad de Dios, de Jesús. Todas las veces que Dios se presentó ante el hombre en el pasado,
como sucedió en Moisés, lo acabamos de escuchar con la zarza ardiente, o cuando se presentó en el monte Sinaí a Moisés, lo escuchamos el domingo pasado. Siempre era una luz radiante, fuerte, imposible de mirar sin quedar ciego. Que por qué lo hizo solamente ante 3 de ellos y no todos los 12, no sé. Quizás opinó que era demasiada impresión para todo el grupo. No sé cuál era la causa. Y vaya que sí los confundió, a los 3 nomás. Sintieron que ya Jesús los había llevado a ellos a otra dimensión, que ya ellos se hallaban verdaderamente en la práctica, se hallaban en el reino de los cielos, en ese momento ahí en el monte. Más aún, la mente primitiva en aquellos tiempos consideraba justamente el reino de los cielos allá arriba, direccional. Pensaban que ya se hallaban prácticamente en el seno de Abraham, como llamaban también el reino de los cielos. Vieron allí mismos a los grandes. Vieron a Moisés y al profeta Elías, aunque yo no sé cómo los identificaron, cómo sabían que eran ellos. Llevaban un cartelito, yo soy Elías y yo soy Moisés, no sé. Porque evidentemente no había imagen de estas personas, porque se hubiera sido absolutamente imposible una imagen hecha por un hombre de un hombre. Por supuesto que su reacción era: quedemos aquí esta cosa está chévere, para siempre. Por supuesto, ¿quién no? Dice, bueno es para nosotros que estemos aquí. Así dijeron. Y creo que cualquiera de nosotros reaccionaría así. Dice, ya estoy en presencia del Señor. No quiero nada más. Eso me es suficiente. ¿Para qué más? Hasta ofrecieron construirle 3 ranchitos enramadas. Y la voz de Dios dando testimonio. ¡Wow! Eso es súper. Impresionante. Aquí me quedo yo. Yo no me quiero ir. Pero según la Biblia, esto duró solamente unos momentos. Y entonces escucharon la voz del maestro y sintieron que los tocó. Dice, no teman. Pero ahora levántense y vámonos de vuelta al mundo. Y eso es lo que muchas veces cuando nos entusiasmamos demasiado en nuestra vida de fe, él dice, vamos de vuelta al mundo, a la realidad. Allí les espera todavía, nos espera todavía una gran tarea. Y ahora es cuando vieron y se encontraron.
¿Tuviste el encuentro o todavía no tuviste el encuentro con Jesús? El Dios verdadero. No el supermaestro, no, el Dios. Y aunque lo hayas tenido, con eso todavía no llegaste a la meta. Ahora es cuando comienza tu verdadera gran tarea. El encuentro con Jesús no es el final, sino es el comienzo, el verdadero comienzo de tu vida de fe. Porque al bajar de la montaña quizás espiritual, si quiere llamarla así, al bajar de la montaña, la cumbre de la vivencia de la fe, se lanza el desafío a todos sus discípulos, no solo a los 3, a todos. Y ahora Jesús nos desafía a todos, aquellos los que dicen ser sus discípulos. Y lo vuelve a hacer de nuevo, ya resucitado, y esta vez sí ante todo el grupo de sus discípulos, cuando se despide de su vida pasajera terrenal a los 40 días de su resurrección, y ahí reafirma, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, tutti li mundi, no unos cuantos, no los que me caigan simpáticos, no los que piensan como yo, no, a todo el mundo, todas las naciones. Ahí es cuando Jesús lanza la gran comisión, o sea, el gran encargo, la gran tarea. Creo que recién allí es donde los discípulos entendieron realmente y emprendieron esa tarea que a todas luces parecía absolutamente imposible. Un puñado, 11 quedaron. Bueno, después se le agregó uno más, 12. Convencer a todas las naciones. Y sin embargo, ellos cumplieron. Porque sabían que Jesús siguió con ellos en la forma de su Espíritu, el Espíritu Santo. Y estuvo con ellos y está con todos sus discípulos. Y estará siempre con nosotros como los herederos de esos discípulos. Y por eso pregunto, ¿encontraste tú ya a ese Jesús? Entonces, ahora ve y llévale la buena nueva, la buena noticia a la gente. No solo de palabra. Hay tarea para todos. Más de la mitad de la población de este mundo no conoce, no tiene idea de este grande y único Dios, el Dios triuno, nuestro Dios, el único. Así que hay tarea para rato. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre, haz que tu luz nos acompañe hasta que se nos haga claridad, hasta que tu alegría nos haya alcanzado,
porque así también daremos alegría. Nos haremos solidarios con los problemas y las necesidades de nuestro tiempo y el dolor de las personas. Y ahora incluimos en nuestra celebración a aquellas personas cuya alegría murió, aquellos los que ya no tienen casi esperanza. Dale, Señor, tú los nuevos ánimos que necesitan, el apoyo. Incluimos en nuestra celebración a aquellos que están enfermos, para que se sientan con valor y encuentren su refugio en ti. Dios sanador, ven en nuestro auxilio mientras que la pandemia sigue propagándose. Sana a las personas enfermas, protege a las familias, a nuestros amigos y amigas de la infección. Anima a quienes trabajan en el servicio médico y en la salud pública, los que hacen el esfuerzo por encontrar las vacunas correspondientes y administrarlas y producirlas. Dios de la justicia, que la justicia llegue pronto para quienes sufren bajo el poder del mal y de toda forma de opresión y de codicia. Concede nueva vida a todas las personas. Muéstranos tu misericordia. Te pedimos por los que están en la búsqueda de su camino, para que encuentren aquel camino que los conduzca a ti. Te rogamos por los que sufren a causa de su fe. Concédeles fuerza y ánimo para aguantar y permanecer fieles en el camino que tú les preparaste. Te suplicamos por nuestra congregación, por cada una de las familias y finalmente rogamos por nuestro país. Concede sabiduría, ecuanimidad y buena voluntad a todos los que toman decisiones en el gobierno, para que sean en beneficio de la paz y el bienestar del pueblo. Oh Señor, haznos experimentar a todos tu salvación, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, quien nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora cantemos una vez más el canto Que la luz de Cristo brille.
nos envuelva en amor y que su poder nos